Bueno, bueno, chicas, entonces hoy vamos a hablar sobre semiología, ¿cierto? Y aquí como algo de generalidades, entonces sabemos que la dermatología es el área que va a estar encargada del estudio no solo de la piel, sino también de los anexos, como son las uñas y el cabello, ¿cierto? Nosotros, o una persona que pese 70 kilogramos, va a tener aproximadamente 1,75 metros cuadrados de piel. Esto va a equivaler a 4 kilogramos aproximadamente, y esto equivale al 6% de una persona. En cuanto a los componentes, 70% de agua y el resto va a ser electrolitos como sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio y glucosa, colágeno, queratina y lípidos. Normalmente la piel va a derivar del ectodermo al mesodermo, pero ya se ha visto que la piel es un mosaico porque hay algunas celulitas, por ejemplo, que vienen de la cresta neural, en este caso los melanocitos, listo. Y la parte de embriología, pues es otra clase que podríamos mirar a ver si la vemos. Personalmente, como vamos a ver, hay mucha controversia respecto a lo que son los términos semiológicos para definir la dermatología. Cada escuela tiene su libro, incluso dentro de una misma escuela, cada dermatólogo puede tener la forma de describirla. Esto, en término final, no ha alterado la forma en la que diagnosticamos, ¿listo? Pero sí la forma en la que aprendemos, porque esto puede entorpecer de alguna manera, o sea, cómo captamos los conocimientos, pues por las mismas controversias que hay. Personalmente, bueno, me gustaba mucho Bologna, listo, me parece que tiene un enfoque que es claro, conciso y que reduce aproximadamente 3.500 diagnósticos que nosotros debemos manejar de una forma en la que a ti se te facilita el abordaje de los pacientes. Entonces, cuando estemos frente a un paciente, nos debemos preguntar si lo que estamos viendo es inflamatorio, ¿cierto? O si por el contrario tiene características neoplásicas. Está este otro grupo que corresponde a menos del 2% de las enfermedades en dermatología, que son las genodermatosis, pues que es un grupo, pero que son muy raras, y también todo lo que tiene que ver con las intoxicaciones y con las alteraciones metabólicas. Entonces, una vez decimos es inflamatorio o es metabólico, entonces nos vamos, es inflamatorio, entonces yo tengo que pensar si eso que es inflamatorio tiene características infecciosas o si por el contrario tiene características no infecciosas. Dentro de las no infecciosas, entonces estamos viendo una enfermedad que es pápula escamosa, pues ahí tenemos un grupo enorme. Si tenemos, esta me encanta porque el labón es una lesión patrón. Ella solita solo nos va a remitir a pensar en urticaria o en anquiedema. En nada más podemos pensar, ¿listo? Si es autoinmune o del tejido conectivo, pues ya hay varias cosas que a mí me indican. Por ejemplo, la poiquilodermia, que ahorita vamos a ver qué es, las lesiones que aparecen por fotoexposición, ya los trastornos vasculíticos o todo lo que tiene que ver pues, con los vasos de pequeño, mediano y grande vaso, y ya los síntomas sistémicos asociados, ¿listo? Las artralgias y bueno, todo lo demás. Y las ampollosas, que es otro gran grupo, listo, cuando vemos ampollas ya vamos a ver qué es lo que tenemos que escribir y qué es lo que importa en una enfermedad ampollosa. Si ya es infeccioso, entonces decimos, bueno, por las características epidemiológicas, dónde viajó, dónde estuvo el paciente, tiene las vacunas, no las tiene, es un niño, es un adulto, es un anciano, si es viral, bacteriano, fúngico o por protozoos. Este árbol, pues que nos muestra Bologna para clasificar las enfermedades, funciona en la gran mayoría de los casos. Pero, por ejemplo, en este, ¿cierto? Que es donde tenemos los parches, los tan famosos parches, que es una micosis fungoide, pareciera que fuera una enfermedad inflamatoria, pero termina siendo una enfermedad de tipo neoplásico. Lo mismo acá, que es una sarcoidosis, en donde pareciera que fuera de tipo neoplásico, pero resulta que es una enfermedad de tipo inflamatorio. ¿Listo? Y también pues es muy importante que no siempre que vemos, digamos, una enfermedad ampollosa de tipo autoinmune, como lo vemos acá, por ejemplo. Esta sí, ¿cierto? Que son las ampollas tensas, duras, que nos remite a pensar en un paciente anciano que tiene prurito en un pemfigoide, versus este que es un paciente que tiene vesículas acuminadas en un fondo eritematoso con un patrón dermatomérico que nos va a llevar a pensar en un herpes zóster, ¿cierto? Bueno, entonces cuando estamos hablando de morfología, es como si fuéramos arquitectos o como si fuéramos ingenieros y fuéramos a construir un edificio. Entonces, cuando uno va a construir un edificio o cuando él va a hacer sus planos, pues él se tiene que sentar y decir qué materiales necesito, cuánto me valen los materiales, cuál queda mejor, el color, la forma, o sea, todo eso hay que escribirlo. Y mientras yo más argumentos, mientras más cosas describa,
más fácil se me va a hacer el diagnóstico. Entonces, en la morfología vamos a mirar lesión primaria, lesión secundaria, y es muy importante tener en cuenta que nosotros tenemos una desventaja y es que estamos viendo una sola imagen de todo lo que es la piel. Es decir, el dermatólogo ve fotografías ve una imagen de manera horizontal. Nosotros no estamos viendo hacia adentro. Vemos hacia adentro con el dermatoscopio, que eso es una ayuda que ya tenemos en los últimos 20 años, pues que ya es importante manejarla. Y lo otro es la biopsia. Pero así tengamos la biopsia, la única oportunidad que nosotros tenemos de ver al paciente en su conjunto es en la consulta, ¿listo? Porque cuando nosotros sacamos una biopsia estamos sacando 4 milímetros, 1 centímetro, que el patólogo va a ver, ¿listo? O sea que lo más importante siempre va a ser el abordaje que nosotros hagamos al paciente cuando lo tengamos en consulta, porque ahí podemos averiguar todos los síntomas sistémicos, podemos ver el comportamiento, podemos ver esa piel en todo su conjunto. Entonces, quien estudia las enfermedades de la piel y no estudia primero la lesión, nunca aprenderá dermatología. Entonces, lo más importante siempre, y lo que debe quedar de esa charla es que lo más importante es identificar la lesión primaria. ¿Listo? Siempre. Entonces, si estamos, por ejemplo, frente a un cuadro inflamatorio, es muy importante preguntar el cuándo. Y aquí viene algo que aplica en toda la medicina. Yo no puedo inducirle al paciente las respuestas. Entonces, una pregunta que nos ayudaría mucho sería, señor o señora, ¿usted hasta cuándo tuvo la piel normal? ¿Listo? Porque él ya entonces se va a remitir. Si es un viejito, entonces usted le dice, bueno, en diciembre o fechas importantes o fechas claves para no sesgar la respuesta. ¿Cómo le empezó? Entonces ahí es donde vamos a definir la lesión primaria. Entonces fue una manchita, fue una bolita, fue una vejiguita, fue como un barrito lleno de pus, ¿cierto? O fue, bueno, entonces es muy importante definir cómo le empezó la lesión primaria. ¿Dónde? Para definir la localización. Y ya es muy importante entonces saber la evolución. Entonces, señor, ¿usted le empezó cómo y cómo le migró? Si le empezó aquí y para dónde se le fue. Porque hay enfermedades que son centrífugas y hay otras que son centrípetas. Es decir, hay unas que van hacia el centro, que vienen de manera acral y se van hacia el tronco, y hay otras que vienen del tronco y se van hacia las extremidades, ¿cierto? Hay otras que son cefalocaudales. Entonces, es muy importante definir la evolución. Las asociaciones. ¿Qué lo desencadenó? Aquí sobre todo, por ejemplo, con las reacciones alérgicas, las toxicodermias, pues la exposición a medicamentos, si el paciente viajó, todo eso hay que preguntarlo. Intervenciones, ¿qué se ha hecho el paciente? Si le mejoró, si le empeoró, eso debe quedar en la historia clínica. Para saber entonces si mi paciente ya utilizó antibióticos, no le puedo dar ya ese porque seguramente va a tener resistencia. Si mi paciente utilizó un corticoide de muy alta potencia, eso puede ser indicativo de que por eso es que tenga la enfermedad, o si me tengo que escalar en la potencia, ¿cierto? Y el compromiso sistémico, esto es fundamental. Así ustedes vean una lesión chiquitica, aquí en una uña, siempre deben preguntar síntomas sistémicos. ¿Por qué? Porque esto me va a definir el pronóstico, me va a definir la gravedad de la enfermedad y me va a definir si yo tengo que manejar a mi paciente de manera ambulatoria o de manera hospitalizada. ¿Listo? Entonces siempre hay que preguntar, señor, ¿usted tiene fiebre, malestar, pérdida de peso? Así sea una cosa muy pequeña. Cuando estamos en una neoplasia, entonces, ¿hace cuánto tiene la lesión? ¿Cómo cambió? ¿Creció? ¿Sangró? ¿Picó? ¿Cierto? Síntomas constitucionales y prodrómicos. Síntomas de enfermedad crónica como fatiga, anorexia, pérdida de peso y malestar general. Si estamos sospechando una enfermedad autoinmuno-reumática, siempre es muy importante preguntar todos los síntomas pues, de musculoesquelético. Entonces, si tiene mialgias, artralgias, el fenómeno de Raynaud, es muy importante definir aquí, pues algo difícil es que no es cualquier artralgia. O sea, las artralgias que se asocian a trastornos reumáticos son aquellos con los que el paciente se levanta con esas articulaciones entumidas, ¿cierto? Tumescentes, que es como se llama, eritematosas, y van mejorando a lo largo del día. A diferencia de una artrosis, que pues a nosotros no nos importa tanto, es definir las que tengan una asociación de tipo reumático. Y el fenómeno de Raynaud también es difícil. Entonces ahí la mejor pregunta es decirle al paciente, ¿usted cuando se expone al frío le pasa algo raro? O sea, usted no le están diciendo nada. Si el paciente le dice, ay, sí, es que siempre, lo que ellos le van a decir es que se me ponen las manos y me empiezan a cambiar de color. Ahí cuando dice, empieza a cambiar de color, acuérdense que el fenómeno de Raynaud tiene 3 fases, ¿cierto? Si no define las 3 fases, estamos frente a un pseudo fenómeno de Raynaud que puede que se asocie o puede que no. ¿Listo? Y los síntomas de sequedad, pues ya pensando en Sjögren, por ejemplo. Bueno, medicamentos, ¿cuáles toma? ¿Hace cuánto los tomó?
En cuanto a los medicamentos, ¿cuáles nos interesan? Los de los últimos 2 meses. Si es un paciente que está tomando medicamento hace 3 años, pues es muy difícil que haga una reacción alérgica a un medicamento que ya tiene tanto tiempo. Por ejemplo, en el NET, en el Steven Johnson, hay una escala que se llama el Alden, en donde uno mira en los últimos 2 meses, hay que revisar la fórmula que recibe el paciente para saber cuál fue el medicamento más asociado pues, a esos síntomas que tiene el paciente. Entonces son los de los últimos 2 meses. Históricamente, este era el consenso que yo les decía que Chucho no les mandó. El trabajo de grado de la chica de la Nacional me pareció muy valioso porque así como pues Chucho me preguntaba en cuanto a tamaños, colores, hay mucha controversia pues entre una escuela y la otra. Pero desde 1833, como vemos acá, mire que tiene como una misma estructura de lo que vimos de Bologna. Entonces es clasificar las enfermedades como si fuera un árbol, ¿cierto? En donde van a haber enfermedades principales y sus respectivas ramificaciones. ¿A qué nos enfrenta esto? A que nosotros como gremio estamos como una torre de Babel en donde cada uno tiene su propio idioma y pues obviamente eh, esto va a dificultar el diagnóstico y el aprendizaje. Nosotros empezamos, pues, este se llama el padre de la dermatología moderna, que es Robert Willay. Él aparece en la portada del British Journal of Dermatology. Y este dermatólogo propuso entonces no solo la definición de la semiología por lo visible y lo palpable, sino también cómo evolucionaba en el tiempo. Y también dio indicios de cómo clasificar estas enfermedades. Ya después fue este señor que fue Ferdinand Ebra, quien ya logró clasificar a las enfermedades en primarias, lesiones primarias que se llamaban en ese tiempo eflorescencias, ¿cierto? Primarias y secundarias. Y entonces acá lo que hizo esta chica fue coger a todos los dermatólogos de la Nacional, que eran 30, participaron 21, 3 dermatólogos senior, que al final pues fueron los que hicieron pues como todo el consenso, y definieron aceptación unánime el 100%, generalizada 70-95% y media 40-65%, acorde a las definiciones como lo vamos a ver ahorita. Miren todos los libros madres pues, que hay, ¿cierto? De los cuales uno puede estudiar. Personalmente, pues yo utilizo Fitzpatrick o Bologna, que son los que más, digamos, generalmente se utilizan, pero pues hay otros muy buenos, como por ejemplo Rux, Arenas también, más que todo en México. Bueno, Ackerman, que es otro muy bueno en la Universidad de Carolina, se utiliza mucho porque el doctor Ayerbe, que es el jefe, estudió con Ackerman, entonces pues eso va a depender como de cada escuela. Entonces, cuando les hicieron la pregunta si estaban de acuerdo en clasificar a las enfermedades en primarias y secundarias, mire que estuvo ahí, ¿cierto? A favor del sí el 53 y a favor del 47. En cuanto a la definición, si le van a hacer por morfología y histología, casi la gran mayoría por morfología, tanto en lesión primaria como en lesión secundaria, ¿cierto? Y encontramos que el término más controversial de todos es el nódulo, lesión, ¿cierto? Que ha sido objeto de discusión anteriormente en la literatura. Es difícil porque, pues no, en cuanto al nódulo, como vamos a ver, que si es visible, que si es palpable, que si es superficial o que si es profundo, que si mide menos de 5, más de 1, menos de 2, entonces vamos a ver, listo. Y aquí entonces algo que llamó la atención es que en esa descripción semiológica no hacían referencia al pelo y a las uñas, y pues nosotros también vemos pelo y uñas, entonces ya posiblemente en el futuro lo que veamos es que en ese módulo de semiología también se incluya toda la semiología del pelo, pues porque ya hay tricólogos, eso es un fellow, y de las uñas, listo. Entonces, ellos definieron mácula como un cambio de color, listo, sin importar el tamaño. Petequia como una mácula puntiforme ocasionada por extravasación, aquí lo que importa es el tamaño, menos de 5 milímetros, la púrpura más de 5 milímetros. Parche la definieron como una lesión plana de color diferente a la piel circundante con descamación fina. Mire que aquí pues el parche no tiene sobrelevación. La placa, esta sí tiene una lesión elevada, plana, cuya longitud es mayor a 1 centímetro. Vegetación, esto es muy importante, hay algunas enfermedades que hacen vegetaciones. Las vegetaciones se van a localizar, pues lo que uno ve clínicamente, principalmente en la región de los pliegues, y son lesiones que cuando uno las ve se van a ver como si fueran digitiformes, como me comentaba Chucho, pero son húmedas, esa es la característica principal. Además, que son lesiones que no responden a los tratamientos. Entonces, son pacientes que, por ejemplo, tienen un pénfigo y te hacen un pénfigo vegetante, tienen un pioderma y te hacen un pioderma vegetante, y se caracteriza por eso, porque tú le pones el manejo, no responden y son lesiones como húmedas. Para que no se les olvide, una vegetación, ahorita vamos a ver cómo es la piel,
Histológicamente se va a caracterizar porque va a haber una papilomatosis, es decir, las papilas dérmicas van a subir y van a alcanzar hasta la epidermis y va a haber además una hiperkeratosis, que es el engrosamiento de la capa superficial de la piel, además pues de la humedad por estar localizada en los pies. Pero uno puede ver vegetaciones, dependiendo del compromiso de los pacientes, en otras partes del cuerpo. La pústula, lesión elevada, pequeña, superficial y circunscrita que contiene sudado purulento, el nódulo. Entonces aquí ellos definieron que el nódulo iba a ser aquella lesión elevada, sólida, que medía, perdón, aquí me equivoqué, es más de 0.5 centímetros, listo. Y a mí me gusta más personalmente la que dice lesión sólida, profunda, más palpable que visible, listo. Nudosidad, entonces lesión profunda, más palpable que visible. La goma, específicamente para referirse a las gomas sifilíticas, esas ya casi no, pues no las vemos, ¿cierto? Casi que no, o sea, yo no he visto la primera, que es una lesión que evoluciona por 3 estadios. Empieza un nódulo duro, luego se reblandece y posteriormente se ulcera. Listo. Tubérculo, lesión sólida elevada mayor a 1 centímetro que compromete la dermis, el tumor, que pues lo discutíamos, es una lesión que mide más de 2 centímetros, pero que va a alterar las estructuras que tiene cerca. Listo. O que va a permanecer. El quiste fue controversial, listo, porque hablábamos con Chucho de que quiste ya es un diagnóstico. Entonces ellos definían quiste como una lesión circunscrita que a la palpación tiene consistencia fluctuante o cavidad cerrada revestida de epitelio y de contenido líquido semisólido. El absceso, colección cerrada de pus localizada en dermis y hipodermis, la vesícula, miren acá, el tamaño es menos de 0.5 centímetros, la ampolla más de 0.5 de contenido líquido claro. El labón, lesión elevada eritematosa, edematosa y evanescente. Comedón, tapón de queratina y sebo, que obtura el folículo piloso. Surco, que pues no se utiliza mucho, lesión elevada, lineal y tortuosa, gris o eritematosa, que hospeda un parásito. Y la telangiectasia, dilatación superficial y permanente de un vaso pequeño. Esto fue lo que definieron en ese consenso. Aquí les muestro entonces histológicamente en una placa que tiene una tensión de hematocilina y eosina cómo se ve la piel en un microscopio, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos acá es todo el estrato córneo. ¿Listo? Luego acá tenemos entonces este que es moradito, tenemos la capa granulosa, ¿listo? Aquí tenemos el estrato espinoso y esto que vemos acá es la capa basal. El estrato lúcido solamente va a estar en las palmas y en las plantas. Listo, cuando muestran una biopsia, entonces va a aparecer que el paciente tuviera hiperkeratosis. Y esto es muy grueso, listo. Y eso solamente se va a ver ahí en esas regiones. Y ya estas es la dermis. Entonces tenemos una dermis papilar y una dermis reticular. Estas que vemos acá se denominan crestas de Rete o crestas epidérmicas, listo. Y estas que vemos acá son las papilas dérmicas. Estas son las que en la vegetación, como están tan protruidas, alcanzan hasta la epidermis y por eso es que se ven esas digitaciones. Listo. Vamos entonces a empezar con las lesiones primarias. La mácula, esto es de Bologna. Listo. Entonces, como para términos prácticos, la mácula es aquella lesión no palpable, o sea, simplemente un cambio de color que va a medir menos de 1 centímetro. Listo. ¿Cuál es la enfermedad? Digamos, pues una de las enfermedades más comunes, una efélide, ¿cierto? Un léntigo, una hipomelanosis idiopática o las petequias. La mancha, que mire que por ejemplo en la nacional no ni se consideró, pero hay enfermedades en donde la lesión patrón va a ser una mancha, por ejemplo en el vitíligo. Tú dices, la manchas acrómicas y no hay otra cosa que tenga manchas acrómicas más característico que un vitíligo. Listo. Y aquí entonces la definición es un cambio de color que no se palpa, que va a medir más de 1 centímetro. La pápula. Entonces, aquí con la pápula, esto debe quedar claro porque veo que solamente decimos pápulas, pero no adjetivamos. Entonces, siempre que veamos, por ejemplo, lo mismo con la mácula y la mancha, ¿es bonita o es fea? Pues no, pero la verdad es que hay que decir cómo tiene los bordes, ¿cierto? Si son eritematosos, porque por ejemplo en el vitiligo una mancha con bordes eritematosos me quiere decir que es una enfermedad activa y en crecimiento. ¿Listo? Si es una mácula, lo mismo. Entonces hay que decir cómo son esas máculas. Son purpúricas, son eritematosas, hay siempre que definirles todo. Y lo mismo pasa con la pápula. Ya la pápula no es solo cambio de color, sino que vamos a tener la lesión elevada y va a medir menos de 1 centímetro. ¿Qué es importante de la pápula? Entonces, decir cómo tiene la base. Hay 2 tipos de base. Una sésil, que es cuando está pegada, es decir, no está pedunculada, y una pedunculada, que pues, o sea, vamos a ver el pedunculito y ahí viene la pápula. Y vamos a definir la parte de arriba cómo está. Entonces, hagamos el ejercicio, una queratosis seborreica, que es lo que tenemos acá. Esa sería una pápula de base, está pegada, sésil, ¿cierto? Arriba, ¿cómo va a estar? Mire que
Lo más importante de la keratosis seborreica es el color. El color. Generalmente son hiperpigmentadas, un color marrón oscuro o marrón claro, y tienen esa característica como si fuera moriforme o cerebriforme arriba. Tú dices eso y lo primero que va a pensar una persona es una keratosis seborreica. Si hablamos de un hemangioma cereza, entonces base sesi, cupuliforme, de color cereza. ¿Listo? Lisa. Si hablamos de un nevo melanocítico, los neos generalmente, pues esos que aparecen en la infancia temprana o en la adolescencia, entonces son base sesi, cupuliformes, negros, azules, dependiendo de hasta dónde vayan, ¿cierto? Que eso también se ve en el dermatoscopio. Si es muy superficial, lo vamos a ver negro, café oscuro. Si ya vamos al estrato espinoso, se va a ver marrón clarito. Y si ya sí es muy profundo, se va a ver como azul. ¿Listo? Entonces, dependiendo del color, así es que vamos a ver el lunar, tanto con el dermatoscopio como clínicamente. Y algo que ayuda mucho es que hay algunos que tienen pelitos. Si usted dice que es una pápula de base sesi, cupuliforme, color negro, con vellos en la mitad, uno no va a pensar en otra cosa que no sea un neo. Listo. Lo mismo acá, el molusco, la lesión patrón se hace por la definición de la pápula. Pápula de base sesi, perlada o eucrómica, ubicada. Líquen nítido, el líquen lo dijimos, son pápulas planas poligonales, pruriginosas que te dice el paciente y con las estrías de Wilson, ¿cierto? Y ya las vasculitis, la definición patrón de una vasculitis es que tú ves las pápulas, ¿cierto? Pueden ser de base sesi, pero lo importante es que no desaparecen en el presión. ¿Listo? La placa. Entonces, en la placa ya va a ser una lesión que está elevada, pero que me va a medir más de 1 centímetro. ¿Listo? Pues acá en la placa también muy importante, por ejemplo, en las de la psoriasis, decir que tienen ese color rojo salmón, ¿cierto? La ubicación, la distribución y los, digamos, hallazgos morfológicos acompañantes. Aquí, por ejemplo, en la escama nos va a ayudar mucho. El nódulo. Entonces, Bologna lo define como palpable, circunscrito, que mide más de 1 centímetro, afecta la dermis y el tejido celular subcutáneo. La porción mayor puede estar debajo de la superficie de la piel o ser exofítica. Lesión que se palpa más de lo que se ve, puede ser superficial o profunda. Entonces, la enfermedad por antonomasia del nódulo es el eritema nodoso. Listo. Acuérdense que el eritema nodoso es una patología en donde los nódulos van a estar localizados en miembros inferiores, son eritematosos, dolorosos. ¿Y cómo definimos que es un nódulo? Tú simplemente ves como el eritema en el paciente, pero cuando vas y lo tocas, tiene la bolita ahí. Entonces ahí, ¿qué podríamos hacer cuando lo tocamos? Entonces decimos, ¿es superficial o profundo? Cuando es profundo es porque tú tienes pues que hacer mucha presión para poderlo tocar. Y superficial se palpa incluso pues como la forma de la bolita, ¿listo? Doloroso o no, ¿listo? No, 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 no. El color. Pues móvil es más para los tumores, pero también podrías describirlo si es móvil o no, si es adherido, porque si es cauchoso, pues, o sea, todo lo que tú puedes describir, eso nos va a ayudar. Pero lo más importante es definir nódulo, ¿cierto? Que sí sea un nódulo, porque como vimos no se ve, y si es superficial o profundo. Listo, para uno ya irse haciendo una idea. Listo, el abón, esta lesión me encanta. El abón solamente urticaria o angiedema. Listo. ¿Qué define un abón? Que es una lesión evanescente, es decir, que va a cambiar en el tiempo. La tengo aquí ahorita y en 6 horas ya no la tengo. Listo. Y que se va a explicar porque va a haber un edema a nivel de la dermis. Listo. O sea, el abón no tiene discusión. La vesícula, entonces, es una lesión que mide menos de 1 centímetro que va a tener contenido claro. Aquí importante que hay vesículas que no solamente tienen el contenido transparente, sino que miren, también puede ser seroso o puede ser hemorrágico. ¿Listo? Y ella en el tiempo puede transformarse en una pústula, umbilicarse o erosionarse. Bueno, algo importante. Cuando las vesículas, cuando ustedes las vean, si ustedes escriben vesículas acuminadas en fondo eritematoso, no hay otra cosa que no sea un herpes. ¿Listo? O sea, ese fondo eritematoso con esas vesículas acuminadas es muy característico de todos los tipos de herpes. ¿Listo? Que si sigue un patrón dermatomérico, pues es un zóster, ¿cierto? Pero si es, por ejemplo, a nivel de la boca, es lo mismo. Si es un herpes, por ejemplo, una varicela, que ahí ya pues hay otro tipo de lesión patrón, que es el cielo estrellado, pero también cuando uno mira la vesiculita, tiene ahí su fondo eritematoso. ¿Listo? La ampolla es una lesión también de contenido, de como lo vimos ahorita, pero que va a medir más de 1 centímetro. Y aquí entonces hay una controversia con la definición de flictena. Entonces la flictena es aquella que mide, me quedó mal, mayor a 5 centímetros. Es mayor. ¿Listo?
Bueno. Ya, perfecto. ¿Cómo vuelvo y lo pongo grande acá? Sí, entonces me va a medir más de 5 centímetros. Algo importante entonces con las ampollas. No se queden solo con la descripción de ampolla, porque lo que te va a hacer el diagnóstico es la descripción de la ampolla. Entonces, listo. Ampolla, pero ¿cómo es la ampolla? ¿Cómo tiene la pared? ¿La pared es flácida o la pared es dura? ¿Por qué? Porque si yo digo que es una pared flácida, voy a pensar en pénfigo, por ejemplo, foliazo o pénfigo vulgar. Acuérdense que las ampollas, nosotros, esa es otra cosa. Cuando uno tiene ampollas, siempre hay que confirmar el diagnóstico con inmunofluorescencia. Es la única manera de usted saber qué parte del epidermis se te despegó o si fue del epidermis a la dermis. Y eso es lo que te va a definir la enfermedad y eso es lo que clínicamente te va a mostrar un paciente. Si tú tienes un despegamiento del epidermis, como en el pénfigo foliáceo en el vulgar, la pared va a ser flácida. Listo. Si tú tienes una ampolla tensa, dura, bonita, que tú la ves, es porque se despegó mucho más abajo. Entonces ahí estamos hablando de un pemphigoide. Entonces siempre en las ampollas describir la pared y el signo Nikolsky. Listo. Que el Nikolsky es cuando tú pasas el dedito sobre la piel sana, que se ve sana y se despega. ¿Qué quiere decir el Nikolsky? Que la enfermedad está activa. Entonces, nosotros valoramos en un paciente con pénfigo, con NET, con Steven Johnson, que son las enfermedades que te hacen el Nikolsky positivo, o cuando tiene ampollas, que la enfermedad está activa por dos cosas: presencia de ampollas y Nikolsky. Listo. Si un paciente no ha remitido Nikolsky, le siguen apareciendo ampollas, sigue con enfermedad activa. ¿Vale? Puede que solo sea la solución. Exacto. Cuando es el foliazo, por ejemplo, como esa ampolla es tan flácida, se rompe y lo único que vas a ver son las erupciones. La pústula, entonces, va a medir menos de 1 centímetro, tiene contenido, pero va a ser purulenta. Esta es otra que tampoco tiene discusión. Vamos ahora con las secundarias. Entonces, la lesión primaria son aquellas lesiones que aparecen sobre la piel sana, ¿cierto? La lesión secundaria son las que derivan de esas lesiones primarias. La costra. Entonces, cuando veamos una costra, es muy importante escribir de qué está hecha la costra. O sea, no simplemente tiene costra, sino la costra es de material serótico o es de material serohemorrágico o es de material hemorrágico. O, por ejemplo, esta costra, ¿cómo la definirían ustedes? Milisérica. Pero no me vayan a caer en la trampa. ¿En qué pensarían ustedes ahí? Una dermatitis de contacto, pero Sobreinfectada. Porque el impétigo, exacto. Entonces ahí viene el término impétigo versus impetiginación. Hay enfermedades que se impetiginizan, como por ejemplo esta, porque el impétigo tiene unas características epidemiológicas que es de niños, ¿cierto? Más común, periorificiales, o sea, en el rostro o a nivel, pues, como de los pliegues. No todo lo que tenga la costra mielicérica va a ser impétigo. Lo que tenga costra mielicérica me va a hablar de que hay un estafilococo aureus que posiblemente está sobreinfectando la infección, pero no es un impétigo. ¿Listo? La escama, entonces lo que hablamos de las escamas. La escama es el despegamiento de la capa superficial de la hiperkeratosis. Y entonces vamos a ver que en la escama hay muchos tipos de escamas, que era lo que yo les decía. Entonces, esta es una escama craquelada. La enfermedad craquelada es una patología en la cual el paciente al exponerse al frío hace una cirrosis muy severa. Esto es como una dermatitis de contacto por exposición al frío. ¿Cómo diferenciamos un craquelé de una ictiosis? Porque la ictiosis es romboidal y se parecen a las del pescado. Mire que esta pues como que no tiene, simplemente la piel se secó y se empezó a tener esa descamación gruesa. Tenemos esta otra que es la queratosis actínica, que son escamas granulares. Lo ideal sería que uno escriba una queratosis actínica de la siguiente manera: pápulas de base sésil, ¿cierto? En la superficie con la presencia de escamas granulares. ¿Listo? Pero pues si somos muy estrictos. Y que esa escama granular tiene una textura que es como de una lija. Listo, tú dices eso, textura de una lija, y es una queratosis actínica. Tenemos acá los pacientes con eritrodermia. ¿Cómo se define eritrodermia? Más del 90 o más del 80%, ¿cierto? ¿Qué enfermedades hacen eritrodermia? dermatitis atópica. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Pero el netertomase pues dentro del efecto de la dermatitis atópica. También, perfecto. El síndrome de César, ¿cuál más? No.
son las No, no. toxicodermias. Las toxicodermias, punto. Listo. Y la escama de ellos va a ser una escama exfoliativa. Listo. Las del cuerno va a ser una escama de tipo queratóxica, ¿listo? Porque son, cuando uno ve un cuerno es muy bonito porque tiene como líneas, ¿listo? O sea, es el cuerno y son las líneas de las escamitas. Entonces es una escama queratóxica. La de la queratosis pilaris va a ser una escama de tipo folicular, ¿listo? La de la ictiosis puede ser, aquí como la vemos, la típica romboidea o la típica laminar, que es que va adherida en el centro y despegadita a los lados, ¿listo? Aquí, la furfurácea, que está presente en la pitiriasis rosada y en la pitiriasis versicolor, que yo ya se las he mencionado. Acuérdense, lesión patrón de la pitiriasis versicolor. Mánculas o placas, dependiendo de qué tan inflamadas, o pápulas hipo o hiperpigmentadas, ¿cierto? Que van a tener la presencia de esa escama furfurácea, signo de unidad positivo. Listo. La psoriasis, la escama micácea, miren, esta es la mica, por eso es que se llama así, escama micácea o escama ostrácea, porque parece también una ostra. Listo. Las escama tipo estrías de Wickham, que va a ser típica del líquen, y la escama oleosa amarilla, que va a ser de la dermatitis seborreica. Listo. La fisura, entonces, es una solución de continuidad en la piel, es dolorosa y se produce por sequía intensa. También se produce porque hay pérdida de la elasticidad en estos pacientes. Generalmente van a ser lesiones que son lineares, sobre todo en esos pacientes con dermatitis de contacto, cuando ya están muy severas, como la piel pierde tanta elasticidad, pierde el agua, pues, o su factor de humectación natural, vamos a tener ese tipo de lesiones que son fisuras. ¿Listo? La erosión. La erosión son esas lesiones que se da por una pérdida parcial de la epidermis. Y aquí algo importante de la erosión versus la úlcera, incluso la fisura, es hasta dónde me compromete. Todo lo que comprometa por debajo de la dermis papilar deja cicatriz. ¿Listo? Todo lo que comprometa hacia arriba no deja cicatriz. Entonces aquí entra, por ejemplo, la erosión y la escoración, que no van a dejar cicatriz. La fisura y la úlcera pueden ir profundo. La úlcera incluso te puede comprometer hasta la fascia. ¿Listo? La escoriación, entonces generalmente son ese tipo de lesiones que aparecen donde se despega la epidermis, pero va a ser asociado principalmente al rascado o algún tipo pues como de trauma. Siempre va a haber un trauma, ya sea pues manual por el rascado o porque el paciente se cayó. ¿Listo? La úlcera. Aquí viene entonces con la úlcera. No basta con decir que el paciente tiene úlcera. Si vamos a hacer una descripción dermatológica elegante, juiciosa, hay que describir siempre. Entonces, esta por ejemplo. Esta sería una dermatosis, ¿cierto? Que está localizada en el miembro inferior derecho, constituida por la presencia de una úlcera que va a medir 10 de ancho, más o menos por 15 de largo, y tenemos dos formas de escribirla, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, pero hay que escribirla. Entonces, si me voy de afuera hacia adentro, ¿cómo está la piel perilesional? Eritematosa, ¿cierto? ¿Cómo es? Entonces ya nos vamos a la úlcera. ¿Cómo tiene los bordes esa úlcera? Muy bien definidos y vemos acá que son como purpúricos, ¿cierto? Aquí algo importante es siempre en las úlceras decir si los bordes son elevados o no, sobreelevados o no, porque por ejemplo en la Leishman importa mucho, en el pioderma importa mucho. Y aquí vemos que los bordes son purpúricos, ¿listo? Vamos hacia adentro, fondo, sucio, limpio, limpio, muy bien, y cubierta como por un escaso tejido de granulación. Ahí termina la descripción de la úlcera, ¿listo? El infarto, bueno, ya es cuando tenemos una isquemia del tejido, el color va de gris blanquecino a morado o negro, listo, eso tampoco pues tiene como mucha controversia. La atrofia, entonces es importante escribir, diferenciar la atrofia, la esclerosis y la liquenificación, ¿cierto? La atrofia se va a dar porque hay un adelgazamiento de la epidermis, hay una pérdida de las células como tal. Hay un signo para describir cuando la piel está atrofiada y es como la piel de cigarrillo. O sea, el paciente ya ha perdido tanto, ¿cierto? Que se ve así como esa piel, como la vemos acá. Se da por desaparición del colágeno, de las fibras elásticas de la dermis y que produce una depresión, como lo vemos acá. Entonces, hay varios tipos de atrofia. La superficial, por ejemplo, en un líquen escleroso. Ya esta es dérmica en las estrías, por ejemplo, en las mamitas. Y ya la subcutánea, cuando ya va incluso hasta por allá, hasta la grasita, cuando estamos hablando de las paniculitis. ¿Listo? La liquenificación, mire la diferencia, ¿cierto? Es un tejido completamente engrosado, se ve así pues como dividido, y esa liquenificación generalmente va a corresponder a frote o a rascado crónico. ¿Listo?
Otras lesiones. Entonces tenemos acá el tumor, el famoso tumor. Entonces lesión que mida más de 2 centímetros, que tienda a crecer, a persistir, puede ser benigna o maligna, elevada de color y tamaños variables y que altere las estructuras que tienen cerca. Entonces sería un tumor. Listo. Entonces definimos nódulo hasta 1 centímetro, tumor mayor de 2 centímetros, ¿vale? El comedón, ¿cierto? Que puede ser cerrado, puede ser abierto. Buenos días. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué más? Buenos días, qué pena, ¿me pueden dar permiso para hacer eso? ¿A dónde nos vamos? Problemas técnicos. Estamos viendo el chico. No, ahí. Vamos entonces con el comedón, ¿cierto? El comedón es otro como el abón, que es de una enfermedad específica, pues eso nos llega siempre a pensar en el acné, ¿cierto? Acné sin comedón no existe, ¿listo? Y pueden ser comedones cerrados o abiertos. Recordar que estos abiertos se dan porque el folículo se abre, ¿cierto? Y en el contacto con el medio ambiente, pues toda la suciedad, todo eso se pega y por eso es que se pigmenta, ¿vale? La fístula son trayectos que comunican dos cavidades o solo una cavidad con el exterior, pues la enfermedad, digamos, característica va a ser la adenosis por aquí. Ahora, uso de la, entonces, llegó el paciente, usted le está haciendo su anamnesis, ¿cierto? Le preguntó todo lo que le tenía que preguntar, hicimos la descripción de la lesión primaria, hicimos la descripción de la lesión secundaria. Ahorita, entonces nos vamos siempre a palpar. Listo, los dermatólogos palpamos, raspamos, de todo. Entonces la palpación nos va a ayudar ¿para qué? Para definir si es blanda, si es dura, ¿cierto? Si es doloroso o no, si es rugoso o lisa, si es móvil o fija, y para mirar también la temperatura, por ejemplo, en las infecciones de piel y tejidos blandos, es muy importante mirar cómo está esa temperatura, y si es dérmica o si es subcutánea. Miramos entonces pues el color, que eso ya lo habíamos haber hecho entonces en la descripción de la lesión primaria, listo. Y mire que en el color pues hay muchos colores. Está el color eritematoso, ¿cierto? Que puede ser entre rosa y marrón rojizo, que puede verse una erupción medicamentosa morbiliforme, a dermatitis, a psoriasis, cualquier agresión que produzca vasodilatación. El negro principalmente cuando estamos buscando necrosis. Azul, sobre todo, por ejemplo, en la melanosis térmica, que eso se va a dar, aquí es importante entonces saber un poquito de embriología para saber por qué es que se da esa coloración. Dijimos que el color azul es cuando estamos hablando de más profundo, ¿cierto? Y es porque en estos pacienticos, los melanocitos cuando migran de la cresta neural, ellos originalmente no se van a ubicar en la capa basal, sino que están en la capa dérmica. Y hay algunos pacientes que eso les persiste, listo, por más tiempo. Y por eso es que se da este tipo de lesiones. Esta, que es muy común, ¿cierto? Los marrones, ¿a qué se les parece esto? Una fitofotodermatosis, ¿cierto? O también el erixema, la erupción fija por medicamentos. Bueno. El gris, que pues personalmente yo nunca he visto una argiria, listo, o los neomelanocíticos. Y las púrpuras que van a tener esa coloración como morada o violácea, listo. El blanco, sobre todo en el vitiligo, el piebaldismo, la cicatriz del lupus eritematoso discoide, los tofos gotosos y la leucoplasia. El verde, sobre todo cuando hay infección por pseudomonas, tatuajes o el cloroma, que es un tipo de tumor. Listo. El rojo anaranjado, la pitiriasis roja pilar y la micosis fungoide. Y el amarillo, la carotenodermia, los síntomas y la necrosis lipídica.
Muy importante siempre también saber cuáles son la clasificación de Fitzpatrick, listo, para saber el paciente. Esto no solamente nos va a hablar de cosas cosméticas, estéticas, sino también de riesgo de cáncer en los pacientes. Paciente con fototipo 1 y 2, nunca se nos puede olvidar hacerle énfasis en el uso del antisolar. Listo, pero bien, no es que aplíqueselo en la mañana y en la tarde, o sea, no. Estos pacientes, acuérdense que pues para que un antisolar funcione tiene que ser más o menos 2 centímetros cúbicos por centímetro cuadrado. Y para que eso se cumpla, el paciente se lo tiene que aplicar cada 3 horas, una cantidad suficiente, ¿cierto? Una rayita de las 3 falanges para la mitad del rostro, otra rayita para la otra mitad del rostro y otra rayita para el cuello de orejas, cada 3 horas. Si un paciente se aplica bien su antisolar, debe durar 2 meses. ¿Listo? No 6 ni un año. Configuración y distribución. Bueno, aquí entonces es muy importante mirar la localización de las lesiones que orientan hacia determinada lesión patrón. Vamos a mirarla acá mejor. Entonces, esto es muy importante. Hay enfermedades en donde la lesión patrón, a ver, ¿qué es la lesión patrón? La lesión patrón es lo que se repite o lo que hace diferente a una enfermedad de otra. Cuando uno estudia dermatología, lo ideal es que estudie así, o sea, porque es demasiado enorme, ¿cierto? Demasiado extenso. Entonces, ¿yo cómo hago para identificar esto de otras patologías? Es, por ejemplo, estas son las líneas de Blasco. ¿Qué son las líneas de Blasco? Que es la embriogénesis. Las de migración embriogénica, ¿cierto? A diferencia de los dermatomas, ¿cierto? Que son las que están inervadas por un nervio. Miren acá, tan bonitos tenemos, pues, que sigue el patrón de las líneas de Blasco. Muy importante que cuando estamos en este patrón de distribución, hay una pregunta clave que hay que hacer al paciente. Señor, ¿usted tiene una lesión de nacimiento o no? Listo. Si es de nacimiento, es por eso. Si no, muy raro, ¿cierto? Ya habría que buscar otras causas, pero generalmente están asociadas al nacimiento. Mire este que sigue el patrón de los ganglios linfáticos. ¿Esto a qué se les parece? Una esporotricosis. Este que es el piginoso, ¿a qué se les parece? Una larva migras. Este que es anular, ¿a qué se les parece? Un granuloma anular, o la más característica es un eczema anular. ¿Listo? Esta que es en diana o en blanco, ¿cierto? Aquí importante, y es que hay dos tipos de lesiones que parecen diana. Pues diana. La típica o lesión original de típica diana, ¿cierto? Tiene 3 aros, versus la pseudodiana, que es la que vamos a ver en la necrólisis epidérmica tóxica, que solamente tiene 2, en el centro y alrededor. ¿Listo? Y es importante diferenciar. Esta es la típica del eritema multiforme mayor. ¿Listo? Las lesiones que son agrupadas, ¿cierto? Por ejemplo, las vesículas acuminadas, diseminadas, ¿cierto? Que es la de la varicela. Y aquí lo podemos ver mejor, ¿cierto? O sea, como cuáles son los patrones. Esto es muy importante siempre describirlo, ¿vale? La distribución. Entonces, en cuanto a la distribución, hay enfermedades en donde el patrón te lo hace es preguntar al paciente. Si es bilateral, ¿cierto? Por ejemplo, una psoriasis es bilateral, una dermatitis de contacto es bilateral. Si tiene un patrón extensor, la psoriasis, por ejemplo, da a la región sacra, a nivel de los codos, a nivel de las rodillas, ¿cierto? Que por eso hay el fenómeno de Kellner. Versus la dermatitis atópica, que es todo lo contrario, que da en región flexora, dependiendo de la edad del niño, pues va teniendo unas localizaciones específicas. Si tiene un patrón de fotoexposición, ahí tenemos que mirar, por ejemplo, la dermatomiositis, esos pacientes en fotoexposición van a ser poiquilodermia. Que la poiquilodermia es... ¿Cómo se define poiquilodermia? Eritema. Sí. Pero el eritema, bueno, tiene 3 cosas. Sí, telangiectasias. Perfecto, las telangiectasias, ¿qué más? Pues heterocromía, ¿no? Sí, sí, o sea, cambios en la pigmentación, hiperpigmentación, falta una. Y Atrofia. Listo, entonces son esas 3 cosas de la poiquilodermia, donde se da principalmente en sitios de fotoexposición. Importante también preguntar si el patrón de distribución fue cefalocaudal. En los niños, por ejemplo, un exantema súbito, ¿cómo lo dices tú? O sea, porque fue una erupción que apareció después de que se le quitó la fiebre al muchachito, pero sigue un patrón cefalocaudal, ¿cierto? Si es solo acral, entonces siempre muy importante cuando nosotros estamos mirando todo tipo de lesiones, mirarle palmas y plantas. Si hay compromiso de palmas y plantas, ¿qué no se nos puede pasar? en chiquitos. En el que sea. Sífilis. Sífilis. Siempre pedir un BRL. Listo.
Y pues mirar obviamente el compromiso de las mucosas y los genitales. Listo. El solo compromiso de mucosas ya me va a hacer pensar en otra cosa. Por ejemplo, un péndigo foliáceo generalmente no tiene compromiso de la mucosa. Es muy poco el porcentaje que lo hace, mientras que el vulgar sí. O el péndigo paraneurásico también. Listo. O el Steven Johnson y Lanet también. Vale. Entonces, mire. Patrón extensor de la psoriasis, patrón flexor de la dermatitis atópica. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Cuál de estos muñequitos corresponde a una esporotricosis? El 1. Linfangítica esta. Sí. Perfecto. Herpes zóster. Dermatoma. Perfecto. Eritema multiforme. ¿Cuál? No, widespread. Exacto, generalizado, ¿cierto? Psoriasis. Simétrico. Simétrico, perfecto. Lupus cutáneo. Fotodistribuido, sí. Varicela. Widespread. Sí, es Cataract, ¿cierto? El eczema. Los eczemas son masacrales, ¿cierto? Y el intertrigo candidiásico, pues ese sí, Entonces, miren qué bonito, cómo solo por el patrón de distribución yo puedo hacer el diagnóstico de la patología. Listo, la evolución temporal, cronología craniocaudal, el tiempo, y muy importante siempre la erupción y la fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre me va a decir a mí que este paciente puede estar urgente o que yo lo tenga que hospitalizar, ¿cierto? Entonces, esta es una propuesta que yo hice pues, como después de leer, entonces, del orden de la evaluación. Nos enfrentamos al paciente, vamos al árbol de Bologna, inflamación versus neoplasia, ¿cierto? Morfología, lesión primaria, lesión secundaria y sus adjetivos. Luego, después de eso, nos vamos a palpar y apreciamos los cambios de la textura. Color, configuración, distribución, evolución en el tiempo y evolución complementaria con la lámpara de Wood y el dermatoscopio. La lámpara de Wood nos va a servir mucho. Por ejemplo, ¿en cuáles enfermedades? Sobre todo en las que son hipopigmentadas. Vitiligo, ¿cierto? La pitiriasis alba, la lepra. Todas las que sean hipopigmentadas, yo les pongo una lámpara de Wood y eso me va a servir para diferenciarla principalmente del vitiligo, ¿listo? Y también hay una enfermedad donde la lesión patrón es por la lámpara de Wood, que es el eritrasco. ¿Saben qué es el eritrasco? Es infecciosa, está localizada en pliegues, son pacientes que parecen una tiña porque tiene un borde de progresión, ¿cierto? Una regresión central, pero tú le mandas el antimicótico y el repente no responde, sigue ahí con su lesión. Cuando tú le pones la lámpara de Wood, se pone naranjada y ese es un eritrasma, listo, por eso lo de eritro, listo, parece como eritematosa naranjada y se da por el corinebacterio. Entonces ahí el tratamiento no sería con antimicóticos, sino con antibióticos, ¿vale? Los antecedentes, entonces siempre puedes preguntarle al paciente, que lo que yo te pasé la propuesta de la historia clínica, tiene antecedente de cáncer, cómo utiliza el multisolar, cómo trabaja, si es un paciente que está expuesto al sol o no, listo. Y ya entonces la dermatoscopia y si no es posible llegar a un diagnóstico final, hacer la biopsia. Recuerden entonces que la biopsia que se utilizó más o menos desde 1860 con este tipo, el segundo que yo les mostré. ¿Qué pasa con la biopsia? La biopsia, ellos la utilizaron y pensaron que era la panacea. No, pues con la biopsia vamos a diagnosticar toda la dermatología. Y resulta que no. Listo. La biopsia en la clínica no es nada. Si tú mandas una biopsia sin tener en mente por lo menos 3 diagnósticos diferenciales, te puedes confundir hasta en el 30% de los casos. Listo. Entonces, si uno va a mandar una biopsia, ya tiene que estar pensando en algo concreto. ¿Vale? Entonces, la evolución de la lesión primaria es lo que constituye el diagnóstico clínico. Si vemos un paciente con una lesión secundaria, una úlcera, ¿cierto? Ya tiene una costra, siempre traten de ubicar al paciente cómo fue que le empezó, ¿listo? O tratar de buscarlo en alguna parte, porque eso es lo que a uno le va a hacer el diagnóstico, ¿vale? Entonces, idealmente el paciente debería estar desvestido, debe tener una adecuada fuente de luz, debe estar acompañado sobre todo las mujeres adolescentes, tenemos que utilizar con la lupa el dermatoscopio, guantes, una regla para medir, hojas de bisturí para raspar o prácticas de incisión, por ejemplo en la psoriasis, ¿cierto? ¿Cuáles son, Ana? El signo de Auspitz, el signo de la bujía. Entonces, el de Auspitz es pues frotar la piel y que el de la Rocío rocío sangrante. Muy bien. ¿Cuál otro? El de la bujía. ¿El que vimos ayer? No. Sí, bueno, el de Que la sobre una piel con un daño. No, ese es el isomórfico de Wolff. Se van a buscar cuál es la evolución
cuando yo quito esa costrica de psoriasis, ¿qué pasa? ¿Cierto? O sea, cómo cae, cómo se desprende, por qué sangra. Normalmente cuando sangra, eso está sangrando es porque el paciente, los pacientes con psoriasis, la piel de los pacientes con psoriasis, normalmente nuestra piel recambia cada 28 o 33 días. En un paciente con psoriasis hasta cada 4 días. ¿Listo? O sea, es ese estrato córneo súper hiperqueratósico y como está tan acelerado, las papilas dérmicas van a ascender. ¿Listo? Entonces quedan más superficiales y por eso cuando yo toco sangran. En la dermis es donde están los vasos sanguíneos. ¿Listo? Es el mismo raspado metódico duro. Eso era lo que yo te estaba preguntando. Sí, el de la bujía. Bueno, bueno, ya esto. Bueno, aquí esto es muy importante, mire, vea. Desconfiar de los diagnósticos apresurados de pasillo de paso. Ojo ahorita con la teledermatología. Nosotros no tratamos fotos. Listo. Nosotros no tratamos fotos. Ay, mira, ¿qué tengo? Vení, pues, o sea, ¿quién es el paciente? ¿Es un niño? ¿Es un adulto? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué enfermedades sufre? ¿Toma medicamentos? ¿Cómo le empezó? ¿Cómo le evolucionó? ¿Tiene espécimen? Que nosotros no tratamos fotos. Tratamos pacientes y siempre hay que preguntar detalladamente la historia clínica. ¿Listo? Y bueno, entonces acá, este es como lo hizo una compañera en la Universidad de Caldas, la doctora Eliana Botelo, que sigue más como lo que recomienda Fitzpatrick. Fitzpatrick no divide las lesiones en primarias y secundarias, sino palpables o deprimidas. ¿Listo? Entonces, lesión primaria, ¿se palpa? No, es una mácula. ¿Listo? Sí, mayor al eje horizontal que vertical, sí, es una placa. No, sobrelevada, sí, entonces nos vamos. Contenido sólido. De 5 milímetros es una pálpula. Entre 5 y 2 es un nódulo. Mayor a 2 es un tumor, ¿cierto? Si es líquido el contenido, menos de 1 centímetro, vesícula. De 1 a 5 ampolla, mayor a 5 flictena. Y si es purulenta, menos de 1 pústula y mayor a 1 absceso. Listo. Yo igual les voy a dejar las diapositivas. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces empieza Ana María. Empieza por describir esta, por favor. Listo, entonces primero en región, Es una dermatosis. ajá, entonces una dermatosis y ahí sí la ubicación, ¿no? Entonces, Es que el orden sería demasiado dermatosis si es localizada, diseminada o generalizada. Entonces- Localizada en un solo región anatómica, diseminada más de 2 y generalizada más del 80%. Entonces, dermatosis localizada, Sí. No, ya. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a acabar? entonces sí, dermatosis. Cuando hablamos del término dermatosis, hablamos de la patología en general. En general, sí. Ok. Sí, porque pues, o sea, Es como para empezar. exacto, para hacer referencia que estamos hablando de algo de la piel. Listo. Y es que en todos lados, o sea, ahí en llegas nos hacían siempre fototipo, entonces empezar por fototipo, después localización, después entonces después la distribución. Pero te vas a dar después- cuenta que es algo muy similar. ¿Sí me entiendes? Hola. No. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ya vamos a acabar, Chucho. Pregúntale al doctor. Pues, Listo. Hágalo. Hacemos el ejercicio. Pero ya. yo me uña y con eso, si quieren, Sí, ya faltan solamente foticos de los- uña para también. Sí, mire, ya faltan solamente los pasitos. ¿Listo? Súper. Vale. Chucho.